¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo desde la parroquia de la Santa Cruz y del Santo Rosario en Ixtapas y Guatanejo. Me encuentro en este lugar por motivos de trabajo y me da mucha alegría poderles saludar en este día de hoy, 30 de octubre. Vamos a dar continuidad a la narración de las siguientes apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje. Comenzamos en esta mañana así ágil y rápidamente, narrando lo que fue el cuarto día de apariciones, el 27 de junio. Como en otras ocasiones, como ocurrió con los niños de Fátima, como ocurrió con Bernardita de Subirús, una de las cosas importantes que es en el proceso de las apariciones de la Santísima Virgen, los videntes tienen que padecer el acoso, no solo la incredulidad, sino la hostilidad, tanto de las autoridades como también de algunas otras personalidades que en los pueblos son las que asumen ciertos actitudes de poder y que por lo tanto, pues frente a los fenómenos que se van suscitando en la vida de los pueblos, pues surge una situación de aversión, persecución. Y así ocurrió con los niños y adolescentes de Medjugorje. Comenzaron las autoridades a hostigar a los niños y a sus familiares, los sometieron a interrogatorios largos y meticulosos sobre quiénes eran sus familias, en qué trabajaban, de qué vivían, cómo se conocieron entre ellos, etcétera, etcétera. Al terminar el interrogatorio por parte de las autoridades políticas y policiales, fueron conducidos a un consultorio médico. Les realizaron nuevamente una gran cantidad de exámenes, análisis, a los que los chicos fueron sometidos. Al final de todas estas investigaciones, fueron declarados sanos y equilibrados. Por una parte, esto era quizá es una de las cosas que, aunque negativas, ayudan también a favorecer la credibilidad de todos estos acontecimientos, porque efectivamente se trata de que un equilibrio mental ayude también a la veracidad de estos acontecimientos. Así pues, por toda la multitud que esperaba rezando el rosario a los chicos porque no llegaban al lugar de las apariciones, la gente empezó a rezar el rosario y estaban extrañados de no poder estar allí para que ocurrieran las cosas como solían ocurrir según ellos. Ver a la Virgen María era estar en el paraíso. Según relataron ellos mismos los videntes, después de rezar con ellos diferentes oraciones, la Virgen María habló durante mucho tiempo, ya que ellos no pararon de hacerle preguntas. Ese día, hablando de los sacerdotes, la Virgen María les dijo: han de creer firmemente y han de cuidar la fe del pueblo. En este día ocurrió otra novedad, y es que tuvieron otra aparición más, todos juntos al pie del podbordo, cuando volvían a sus casas. En esa ocasión, la Virgen María les dijo: no tengan miedo a nada, y se despidió de ellos diciéndoles: que Dios esté con ustedes, mis ángeles. El quinto día, 28 de junio, fue el primer día en que las autoridades realmente se asustaron de verdad. Era domingo y, no teniendo que trabajar, unas 15,000 personas inundaron Medjugorje. Algo estaba pasando y que no era normal. Sin embargo, también el párroco del pueblo se mantenía como ausente, y nadie que no viviese en Vijakovići, la aldea de estos jóvenes, sabía muy bien ni qué pasaba ni a quién acudir. Una sensación de miedo mezclada con esperanza confundía a todo el mundo ante esta situación que estaba ocurriendo. El párroco de esta comunidad empezaba a hacer unas notas que fue dejando, y en aquella tarde de domingo
la masa no dejaba ni siquiera avanzar a los chicos en dirección al monte. En estos acontecimientos, los niños llegaron a donde regularmente la Virgen se les aparecía, de golpe se arrodillaron y todos a la vez, de nuevo, entraron en éxtasis para la visión. Como la multitud se agolpaba a ellos para verles, se había organizado un grupo de voluntarios que los rodeaba y los protegía del tumulto. Después de la aparición, los chicos contaron de nuevo que la Virgen María rezó con ellos el Padre Nuestro, que se guardó durante el Ave María y que continuó acompañándoles durante el rezo del Gloria al Padre. Uno de ellos le pidió que se apareciese en la parroquia y ante todo el mundo para que así pudieran creerles. Y en cambio recibió este mensaje de la Virgen: bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Y les pidió de corazón que rezaran y pidiesen en sus oraciones por todos los demás. Cuando terminó la aparición, había un estado general de alegría entre los peregrinos que habían acudido a presenciar el fenómeno y que, a pesar de haber sido uno de los días más calurosos del año, seguían y habían pasado tantas horas, a los chicos no les había pasado nada. El sexto día fue el 29 de junio, lunes por la mañana. Los niños fueron nuevamente detenidos por las autoridades. En esta ocasión los llevaron a Mostar, donde un equipo de psiquiatras tenía que examinarles para declarar que no fueran unos farsantes. Los médicos, entre los que estaba una mujer de fe musulmana, conocida con el nombre de Dutza, declararon a los niños sanos y normales, y en su informe médico dejaron clarísimo: estos niños no están locos, sino quién los trajo aquí. Hacia el mediodía comieron con sus familiares, y a esas horas una muchedumbre incontable poblaba ya el monte y rezaba sin remisión, sin que ni el sol implacable les persuadiera, ni siquiera la presencia de los militares. La Virgen les dio a los niños este mensaje: hay un solo Dios, una sola fe. Crean fuertemente y confíen. Ese día ocurrieron curaciones físicas entre muchos enfermos que acudieron allí, de las que en la parroquia se tiene constancia y documentación. El día 30 de junio fue el primer día en que, desde que las autoridades civiles se plantearon una trampa contra los niños para engañarles, no sabiendo cómo detener la afluencia masiva de peregrinos que iban llegando a Medjugorje, decidieron utilizar a dos señoras de la aldea con la excusa de aliviarles el agobio de la muchedumbre, y propusieron a los niños un paseo en coche. Partieron en la mañana. Sus casas y el monte ya estaban rodeados de gente, pero los chicos sienten el alivio de quitarse aquello de encima, aunque fuese por un par de horas. En el vehículo en que les llevaban no iba Iván, que se había quedado encerrado en casa. Sin embargo, el paseo en aquella camioneta se hace más largo de lo previsto, y llega un momento en que los chicos se dan cuenta de que, de no estar a tiempo en el monte a la hora de la aparición, y se las arreglan para que las dos mujeres detengan el coche unos momentos antes de la hora habitual. Están al otro lado del monte, y cuando llega la hora, los 5 niños caen en éxtasis allí mismo, a la orilla de la carretera. Los únicos testigos de esta aparición son las dos mujeres que se los habían llevado con engaños, y a quienes, aparte que las mismas características de otras veces, estas mujeres atestiguaron que oyeron a los niños cantar
y que rezaban 7 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Es así como estas 7 apariciones fueron narradas por ellos mismos. Los acontecimientos se sucedieron de este modo a la misma hora y en el mismo lugar, hasta el día 12 de agosto, momento en que quedó prohibido oficialmente acceder al monte. En ese día el ejército se desplegó en Medigore como si se tratara de una guerra. Helicópteros, camionetas, soldados, perros patrullaban el monte y sus alrededores. Montaron controles en la carretera y accesos al pueblo, todo con un solo fin: impedir la llegada de tantos y tantos peregrinos a este lugar. Los chicos no sabían nada cada día, que cuanto faltasen unos 20 minutos para las 7 de la tarde, la imagen iba a aparecer. Estuvieran solos o en grupos de 2 o de 3 o a las 6 o todos a la vez, todos los días a la misma hora, tenían esa experiencia mística de éxtasis en que se quedaban ausentes del contexto temporal y sensorial que les rodeaba. A veces veían y oían exactamente lo mismo, y a veces escuchaban cosas diferentes dirigidas personalmente para cada uno de ellos, sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. Es importante saber que no terminaron con esta aparición del día 30 de junio las apariciones de la Virgen de Medigore, porque también hubo otras apariciones hacia inicios del siglo XXI, y en esa ocasión también la Santísima Virgen María se dejó ver por los jóvenes, y por lo tanto también durante esos momentos la Virgen María tuvo para ellos algún mensaje. Esta aparición ocurrió en el año de 2007, y durante ella, en las apariciones de 2007, la Virgen María, para entonces ya este era un grandísimo acontecimiento, no solo local, sino también mundial. De esta manera, pues, podemos llegar a este punto donde concluimos esta parte segunda de las apariciones de la Santísima Virgen María a Medigore. Después de estas apariciones de 2007, por supuesto que las autoridades eclesiásticas de Roma formaron una comisión de investigación para investigar este fenómeno de Medigore, y así comenzó el trabajo para poder dar certeza de autenticidad sobre estas apariciones para el mundo entero. Estas apariciones, hace apenas unas 2 o 3 semanas, el Vaticano se pronunció acerca de ellas con ciertas reservas, pero sin embargo, aprobando ya de una manera primaria que estas apariciones pueden ser reconocidas por medio de la comunidad como apariciones a las cuales se puede tener devoción. En el año de 2009, durante el Festival de Jóvenes, se reunieron en Medigore más de 60,000 peregrinos de más de 60 países, y algunas de las Eucaristías del evento fueron concelebradas por más de 600 sacerdotes, y fue posible ver una de las tardes del evento a más de 200 sacerdotes confesando en torno a la parroquia, en una imagen única en la actualidad en el seno de la Iglesia Católica. Esto es un hecho innegable. Pues bien, hermanos, el día de mañana haré la conclusión de este tema de las apariciones de la Santísima Virgen María, especialmente en torno a estas 4 que con esta tienen el reconocimiento oficial de la Iglesia: Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, Nuestra Señora de Fátima en Portugal
y Nuestra Señora de la Paz en Medjugorje. Muchísimas gracias por este momento y continuaremos con la oración del rezo de oficio de lectura.